Shalom Beberajá. Vamos a continuar con la lectura y estudio de la Torá de nuestra Parashá Shavua, esta semana Parashá Kitizé, en nuestro año 5783. Y dice así: Kitizé la milchama, Elohecha onatenu Hashem, Elohecha biyadecha veshvitshyo, Beraita veshya esher yifatoar, Beshachtav ולקחת לה לאישה, בביתה לא את ביתך וגיך, אל ראשה ויצאת אל שיא פניה, ורצית עץ, עושין לה שיטה מעליך ושאפה, בביתך ובקאת אל אביך, ולמה לא ירא ימין וחר. כן תבוא אליך, ורתה ויית לה לאישה, וחיין לא אף תבוא, ושילסת לנשנו מקולו, תנקרנה, וכסף לא תתעמר, בחתך אשר ניטף. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y los entregues a Hashem, tu Dios, en tu mano, y tomes a sus cautivos y veas entre los cautivos a una mujer de bello aspecto y la desees, podrás tomarlas como esposa, la traerás al seno de tu hogar, se afeitará su cabeza y dejará crecer sus uñas. Quitarás su atuendo de cautiverio sobre ti y se sentará en tu hogar y llorará a su padre y a su madre un mes completo. Después de esto acudirás a ellas y convivirás con ellas y será para ti como esposa. Y sucederá que si no la deseas, entonces la enviarás por su cuenta, pero no podrás venderla por dinero, no la esclavizarás, pues la has afligido. Y esto es una de las cuestiones muy interesantes que viene aquí en Kitizé la milchama, cuando salgas a la guerra. Una de las cuestiones interesantes es que aquí está explicado de una manera que cuando Hashem te dé la victoria, o sea, que Hashem te entrega a tus enemigos, entonces tomes a tus cautivos y ves entre tus cautivos a una mujer de bello aspecto. Y es muy interesante porque no aparece el caso negativo, está el caso positivo que ganas la guerra. Y entonces en el caso positivo ganas la guerra y entonces ahí está lo que está permitido. Pero en el caso negativo, en el caso de que pierdas la guerra, ¿qué podría suceder? Nuestros sabios comentan con respecto a esto que cuando una persona pierde, el Yetzer Hará no funciona de tal manera como él. Los problemas empiezan cuando se gana. Cuando la persona gana, cuando la persona tiene la posibilidad de obtener esos cautivos y que no está preocupado porque perdió y todas estas cuestiones, al contrario, está contento porque ganó y entonces lograron esa victoria, entonces que aparece como tal el Yetzer Hará y el Raiti, o sea, el ojo que entonces ve y que desea a la Yefá Toar, o sea, a la cautiva. Era una de las prácticas que se utilizaban en la antigüedad, que traían una cautiva precisamente, que ella salía, se pudiera decir, en los campos de batalla, cuando se veían perdidas las naciones, para que por lo menos no fueran tomadas como tal y eliminadas, se pudiera decir que no fueran bajas de la guerra y pudieran perdonarle la vida. Y esto es una de las... Y además confundía también, en este caso, el pueblo que estaba en guerra en ese momento. Esto es una de las estrategias que se utilizaban en aquel entonces. El Kelí acá pregunta, bueno, dice aquí Kitizé, o sea, cuando salga, ¿por qué no dice Kitelé, Kitelajen? O sea, otra expresión, dice salir. Y es que la expresión de salir es que uno sale del cumplimiento del ambiente de rezo, de Torah y Misvot para otro tipo de ambiente. El ambiente de la guerra, un ambiente diferente, un ambiente más complejo, un ambiente que llega a perder la intensidad que se tiene en el rezo, en el estudio de la Torah, y uno se dedica precisamente
a la batalla. Y entonces por eso es que dice cuando salgas, o sea, sales de ese ambiente y vas a la guerra contra tus enemigos y lo entrega a Shen, tu Dios, en tu mano, y tomes a tus cautivos. De aquí aparece algo muy interesante. El Ora Haim Akadosh nos explica que él no entiende esta misma de la Yofato. Lo explica así muy fuerte. ¿Por qué? Porque la Torah prácticamente no es indulgente, tiene un camino muy recto en todo. Si hay un hasir, no puedes comer cerdo. Si vas a un país y no hay comida kasher, no puedes comer nada de lo que hay ahí. Si una ropa tiene lana y lino, shanetz, no puedes utilizarlas tampoco. Si hay que ayunar un día y no es picúa nefes, tienes que ayunar. O sea, no existe ninguna cuestión en la cual existe una solución que no tengas que hacer. Es lo que está establecido. Sin embargo, dice el Ora Haim Akadosh, dice, bueno, y entonces ahora se permite que una cautiva, que es una goyá, que entraste en el campo de batalla, que la miraste, que quizás te confundiste en ese momento, entonces está permitida, bajo ciertas reglas, evidentes, bajo ciertas condiciones, pero está permitida. Y hay una de las cosas que viene a relucir a esto. Generalmente lo que más se prohíbe es lo que más la gente quiere. Y la otra cuestión es que también se puede decir que también de los conversos que han habido buenas personas que se han convertido y se han sido yehudí. Como Shemayá Batallón, Rula Moabita, por ejemplo, pueden constituir buenas personas. Y entonces, en ese caso, se pudiera decir de que sería muy bueno un tipo de alguien que tuviera esa talla espiritual, ¿no? Esa talla moral, y entonces dijera, bueno, sí, esta es una persona que realmente merece que sea del pueblo de Israel. Pero no es tan sencillo como se ve, porque la traerás al seno de tu hogar y se afeitará su cabeza. O sea, las mujeres utilizan como siempre el pelo, que es una de las cuestiones que se muestran, y si la vio de una manera que estaba muy bonita, porque estaba muy bien arreglada y todas estas cosas, y se hacía con toda intencionalidad, ya se fue el pelo. También después le deja crecer las uñas sin arreglárselo, o sea, las uñas se van a ver realmente de una manera no muy bonita. La cuestión de que le quitarás su atuendo de cautiverio y entonces vas a ponerle ropa sencilla, harapos en su mayoría. Y además de eso va a estar llorando a su padre y a su madre un mes completo ahí en tu casa. Por lo tanto, todas estas cosas van a suceder ahí. Y esto es una de las cuestiones interesantes. Vamos a ver si después que sucede esto, dentro de un mes que tienes a esas mujeres, ya llorando, establecida allí, que la cual sin el pelo, con las uñas largas, con una ropa que parecen harapos, si realmente tú quieres en ese caso seguirla y tienes el mismo impulso de hacerla tu esposa. Y esta es la cuestión, si ella sigue el camino, y por supuesto tiene que convertirse en judaísmo, y si la persona lo desea en sí, a pesar de todo el mes que pasó, entonces es verdad que entonces puede ser un proceso leyen a Shamayim. Pero es una de las cuestiones que también se pone en duda. Porque bueno, han existido épocas en el judaísmo que por ejemplo se prohibieron las conversiones. Por ejemplo, cuando Shlomo Amelech fue rey de Israel, que Israel tuvo ese progreso, esa abundancia, esa cantidad de dinero, se pudiera decir, y toda esa prosperidad, entonces en ese momento no se aceptaron conversiones de nadie, porque precisamente era por interés, no era porque lo sentían. Y también está dicho que en los tiempos de Moshiach no se van a aceptar ningún tipo de conversión, porque ya en ese momento no va a haber confusión, todo va a estar claro y todos van a querer ser parte del pueblo de Israel. Y ahí es cuando no van a poder ser convertidos nadie. Y esto es una de las cuestiones interesantes que va a aparecer aquí. Nos cuenta la Gemara que David Amelech tenía 300 yefá toar.
tenía 300 mujeres de este tipo. Y la ley lo que permite son 18 esposas. O sea que eran una de las cuestiones. Pero en ese caso, producto de esa Yefato le nació un hijo que se llamó Al-Shalom, que fue realmente alguien que no fue bueno para nada para el pueblo de Israel y para él en el sentido particular, un hijo rebelde se pudiera decir. Y entonces es una de las cuestiones interesantes cuando se trata de ver y explicar por qué vamos a cortar el pelo de la cabeza. Podemos decir de que el pelo crece hacia arriba. Y entonces el pelo al crecer hacia arriba, tanto el pelo como las uñas que son desechos, entonces ese está como que tratando de sobresalir y por lo tanto lo que contiene son desechos y ese pelo, según el Zohar, lo que tiene es impureza. Por lo tanto lo que está haciendo es purificarla. Y sin embargo el pelo de la barba que crece hacia abajo, ese pelo es un pelo de pureza, porque crece precisamente en el sentido en el cual él está dirigido. Y entonces, por lo tanto, se considera, según el Zohar, un pelo de pureza. Y esto es una de las cuestiones interesantes. Muchos se van a preguntarse, bueno, y el Nazir, que le hacían crecer el pelo, la persona que hacía esos votos como tal que iba a ser Nazir, bueno, se lo hacían crecer para cortarse. Es uno de los elementos interesantes que también va a aparecer aquí. Las uñas, sin embargo, no ocultan la carne. Las uñas crecen un poquito en la carne y ya después crecen por afuera, o sea que no ocultan la carne. Pero el pelo sí oculta en sí la carne de la persona. Por eso se deja. La ropa evidentemente tiene un simbolismo muy grande. Una persona, de acuerdo a cómo se vista, si te ven. Entonces, si te visten en harapo, bueno, ya sabes cómo va a ser. Y el mes que llora, el mes de la luna, porque es interesante la expresión que va a aparecer aquí, el mes completo, aparece Yera Yamin. Es una de las expresiones muy interesantes que aparece aquí en la Torá. ¿Por qué? Porque la luna en su momento era igual que el sol y Hashem la redujo y le quitó el poder de brillar. O sea que no hay que darle cabo en la casa. Eso es lo que significa esto. Que se mantiene en la casa pero sin darle honor, darle ningún tipo se puede decir, de que de hacerla sentir de una manera muy cómoda. No, todo lo contrario. Déjala llorando ahí tranquila 30 días a ver qué pasa. Y esto es una de las cuestiones interesantes. Algunos de los rabinos dicen, bueno, lo que está llorando no es ni el padre ni a la madre, sino que lo que llora es la bodázara. Y esto es una de las cuestiones muy interesantes de la vida. Las personas muchas veces, cuando vemos a los goyín, estamos viendo de que ellos lloran por su abodázara. Cuando se la quitan, después le echan de menos. Entonces, nosotros como yudí tenemos que fijarnos en eso para darnos cuenta precisamente que cuánto tenemos que querer nosotros a Hashem para tener el mismo sistema de tener ese apego a Hashem, que es lo que tienen los goyín en este caso con todas estas cosas abodázara. Y esto es una de las cuestiones que va a aparecer aquí. Y después va a hablar de que sucederá que si no la deseas, bueno, ya sufrió suficiente, ya no la puedes vender por dinero, no puedes ser esclava tuya, ya las ha afligido. Después viene un tema que dice, si tuviera un hombre dos esposas, una amada y una odiada, y esto es muy interesante, ¿de dónde sale la esposa odiada? La esposa odiada sale precisamente de la Yefato, de aquella mujer que se casó con ella, y que entonces viene de una cautiva que no es la mujer de la juventud ni nada por el estilo, una que llegó allí, que se la deslumbró y le diera hijo. Y entonces ahí va a aparecer una cuestión interesante que los sabios dicen, bueno, ¿y si por qué tiene esa esposa que es odiada? ¿Por qué no se divorcia de ella? Está permitido el get, se hace el divorcio. Y es que hay gente que no sabe cómo salir, en dónde se metió. Eso es como la historia de la persona que toma Coca-Cola.
la persona le dice al médico, mira, no puedes tomar Coca-Cola, tú tienes la presión alta, te hace daño, y entonces dice, no, no, yo voy a cambiar, y entonces ¿qué hace? Toma Coca-Cola dieta, empieza a tomar Coca-Cola dieta, y de nuevo le hace daño, va a ver al doctor y le dice, no, está bien, ahora yo voy a cambiar, y ahora que toma Coca-Cola cero, que tiene menos azúcar, no tiene nada, y entonces dice, pero también le hace daño, tiene gas, y entonces le sube la presión. Y entonces al final, ¿qué pasa? Dice, bueno, voy a tomar Coca-Cola, pero ahora con una pastilla para la presión, con enalapril, con captopril, con algo que baje la presión. Pero al final siempre termina y no puede dejar de tomar la Coca-Cola. Así sucede con las personas que tienen la mujer odiada y sin embargo no se divorcia de ella y que al final viene a traer consigo un hijo rebelde, que es lo que viene esto. Todos estos temas están relacionados de una manera increíble, porque al final una cuestión trae consecuencia a la otra. La otra cuestión que podemos decir con respecto a, a todo esto es que una vez que se haya resuelto estos asuntos de la guerra y estos asuntos se pueden decir de un interés primario, hay que ir y resolver los problemas de la casa, los problemas de la familia, porque si va a vivir en guerra y va a vivir en toda esta situación, puede perder también la educación de los hijos, Shalom Barminan, y por eso es muy importante prestar atención a todas estas leyes como tal que establece la Torah. Muchas gracias.